Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión vamos a tratar un tema pues bastante importante para todos, que es el de habilidades de expresión efectiva, hablar en público y transmitir con impacto. Yo creo que todo el mundo quiere llamar la atención cuando está hablando, que le pongan un poquito de análisis a lo que está diciendo. Y bueno, hay técnicas para esto, ¿verdad? Porque no necesariamente todo el mundo podemos ser escuchados. A veces nos oyen, pero no nos escuchan, ¿no? Y la idea es que nos escuchen. Y para esto, precisamente, está con nosotros nuestro amigo Armando Ruiz Bernal. Bienvenido, Armando. Hola, Marco, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Armando es egresado del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán, en la carrera de Ingeniería en Aeronáutica, con una experiencia en la industria de 8 años, fungiendo como ingeniero de empresas como Bombardier Aerospace y Airline México. Armando ha llevado a la par una formación considerable en el ámbito de la comunicación y artes escénicas, ya que desde la educación básica Armando se ha capacitado actualmente en talleres y cursos, obteniendo logros de primeros lugares de concurso de teatro e improvisación dentro de ligas y concursos en interpolitécnicos. Además de que el arte de la oratoria y hablar en público ha sido de sus mayores fortalezas. Esto debido a que ha participado en conferencias en empresas, universidades públicas y privadas de temas como liderazgo, emprendimiento, comunicación efectiva, hablar en público y dominio de las emociones. Esto en ciudades como León, Toluca, Ciudad de México, Querétaro. Actualmente Armando es director y fundador de ECOPSE, conferencias en donde se capacita y forma a las personas para mejorar sus habilidades de comunicación y se les ayuda a vencer el miedo de hablar en público y transmitir efectivamente sus ideas. Pues muchas gracias, Armando, por estar aquí con nosotros. Nuevamente bienvenido. Y pues el buen orador, el líder, el comunicador, ¿nace o se hace? Híjole, Marco, qué buena pregunta. Fíjate que hay un libro que precisamente nos toca mucho ese tema. Sí. Es el libro de Álvaro Gordoa, el Método Habla, en donde nos dice que hay ambos casos. Sí. Hay líderes que ya nacen, que ya desde chiquito tú ves al niño que está ahí en el kinder y que recita la poesía muy, muy padre, pero también ves líderes oradores que a lo mejor no tienen esa habilidad, pero que lo van practicando, tienen el sentimiento, tienen la intención, tienen las ganas de hacerlo y también se logra formar. En este libro está muy padre porque Álvaro Gordoa se metió a una investigación para ver si de verdad había algo en los genes que dijera, bueno, este es el gen que es esto, con esto, que tú nazcas, ya vas a ser líder. No encontró una respuesta muy, muy clara, pero es un hecho de que sí hay niños, que sí hay gente que nace con esas habilidades, que no a todos se nos da, pero se pueden ir construyendo. Definitivamente se pueden ir construyendo, Marco. Yo creo que para esa pregunta son ambos casos. Tanto nacen como se pueden formar. Perfecto, y aquí cabe un tema en donde todos tenemos que buscar un don, ¿no? El don que tenemos. Y algunos, como tú dices, algunos son buenos matemáticos, otros son científicos, otros pueden ser grandes deportistas. Entonces, es muy importante el poder reconocerse a uno mismo, encontrar ese don, trabajar ese don, porque eso te hará triunfar en la vida, seguramente, ¿no? Totalmente, totalmente, Marco, pero es un reto. Yo creo que es un reto porque cuántas veces no sabemos ni cuál es nuestro don. Muchas veces no sabemos cuál es nuestro talento y estamos ahí nada más cuando nos preguntan, háblanos de ti en una entrevista de trabajo. Y, ay, pues, ¿por dónde empezar? Claro. O cuando nos dicen, menciona 5 habilidades. Los defectos los tenemos clarísimos, pero las habilidades no las conocemos bien. Entonces, un punto muy importante que nosotros utilizamos en nuestras capacitaciones, cuando formamos a la gente, le decimos que se conozcan bien, porque ningún orador puede ser igual. Tú tienes tu propio estilo, dijiste algo muy importante, Marco, tu don, tu talento. De nada sirve que yo capacite de la misma manera a un líder, a un director, a un estudiante, porque tienen diferentes habilidades, diferentes actitudes, diferentes tonos de voz y lo más importante, tienen otro fin. El director lo va a querer para hacer negocios, el alumno lo va a querer para una exposición, que al fin de cuentas se equilibra y todo es una venta en la escuela, en los negocios, todo es una venta.
Pero sí es muy importante que tú tengas ese don. ¿Por qué? Ya tienes tu don. A lo mejor tú eres bueno contando chistes, Marco. No sé, se me ocurre. Y entonces ese don lo puedes ocupar hablando en público. A lo mejor tú eres muy bueno siendo muy puntual, siendo muy enérgico en lo que dices, siendo algo. Ese don, ocúpalo. A lo mejor tú como mujer eres muy, muy expresiva con tu rostro, eres muy buena moviendo las manos, nos ha tocado de todo. Entonces sí es muy importante, Marco, que sepas eso, qué te caracteriza. Muchos oradores llegan y nos dicen, es que me da pena porque estoy gordito, es que nos da pena porque estoy chaparrito. Sí. Es un hecho, no me vas a dejar mentir, que las personas altas sí como que... Imponen. Exacto, pero los oyes hablar y dices, no, bueno. Entonces, sí, una cosa es la imagen pública, lo que vas a proyectar de aquel lado de la cámara, pero otra cosa es de adentro. ¿Tú qué crees? Exacto. ¿Tú qué sientes? Y yo creo que ahí va muy, muy, muy enfocado al don. Esa es la respuesta de encontrar el don para transmitir con impacto. Sí, exactamente. Y muchos hacen de esto un modus vivendi. Por ejemplo, acabas de mencionar los que cuentan chistes. Sí. Están de moda los stand-ups, ¿no? Buenísimo, sí. Que se pueden pasar una hora solos, sin ningún otro instrumento más que Nada. su presencia, su agilidad Su mental, cuerpo. su, digamos, carisma, Sí. y tienen al público con la atención durante mucho tiempo. Yo creo que es una de las actividades más, donde más se requiere esto: Mucho. facilidad de palabra, agilidad mental, carisma, Ujú. expresión tanto verbal como corporal. Ujú. O sea, y entonces eso nos dice que el transmitir puede transformarse un poder. Sí, claro, claro. Una cosa es comunicar y otra cosa es transmitir. Yo puedo dar el mensaje y decir así. Algo padrísimo para que notemos esta diferencia entre comunicar y transmitir. ¿Alguna vez has visto una película muda? Sí, claro. Y transmite muchas cosas. Así es, así es. Es como si ahorita le quitaran el volumen a este video y Ajá. si les llama la atención, ya la hicimos. Estamos transmitiendo. Claro. Pero si se quedan así, no, le voy a cambiar o le adelanto al minuto 20, no estamos transmitiendo. Así es. Comunicar lo hacemos todos los días, incluso hasta Efectivo. cuando estamos callados, Ujú. cuando nos peleamos con nuestra mujer Así y es. ¿qué tienes? Nada. Ahí estamos comunicando, Sí. ahí estamos comunicando con el silencio, pero transmitiendo no siempre. Eso. Hay gente que se nos acerca, hay líderes, jefes que nos dicen, es que mi equipo no me hace caso, es que yo les hablo, yo les digo, pero no me preguntan, ¿qué? ¿Mande? Y entonces no transmites. Para transmitir, lo primero que tienes que hacer, Marco, y no me vas a dejar mentir, es sentir. Si tú no sientes, ¿de qué manera vas a transmitir? O sea, es como cuando estás enamorando a una mujer. Tú debes sentirlo, porque si no, ella se va a dar cuenta que no, pues que es falso. No es auténtico. Exactamente. Entonces, esa es la gran diferencia entre transmitir y comunicar, Marco. Eso es. Y lo que tú bien dices, precisamente el liderazgo, a veces, no, casi siempre tiene que ver con el poder involucrar a los demás en el proyecto que tú quieres hacer y que te Sí. realizar. Entonces, para eso tienes que comunicar. Mucho. Y claramente, ¿no? Además, porque para que todo un equipo vaya tras un mismo fin, pues todos tienen que tener muy clara la idea Sí. de por qué, cómo, cuáles son los medios, cuál es el fin. Y eso es realmente liderazgo. Sabemos que en diferentes, bueno, los países más avanzados, más ricos, más desarrollados, hay mucho más líderes Claro. por habitante, ¿no? Así como el per cápita de líderes. Así es. Y eso, no necesariamente un líder es aquel que te cierra una calle. No. No, eso no. O sea, ese es un liderazgo a veces mal entendido, pero al fin de cuentas es un liderazgo, ¿no? Puede haber positivos, negativos. Pero un liderazgo puede ser un trabajador, ¿no? Claro. En una empresa que hace que el equipo rinda Totalmente. adecuadamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, entonces para eso tú tienes que transmitir adecuadamente. Y lo que tú mencionaste algo, lo que no sientes, no lo puedes transmitir. Es como lo que no puedes dar lo que no tienes, no puedes Exacto. brindar lo que no tienes. Para nada. Entonces para eso tienes que trabajar mucho. Mucho. Y fíjate que, bueno, aquí dos cosas. Lo primero que comentabas de los stand-ups, que a mí me encantan, son buenísimos. Ahí utilizan una técnica que todos nosotros podemos ocupar al hablar en público, para ser líderes. Contar una historia, el storytelling.
El clásico de que empiezan, no dicen ni buenos días, ni buenas noches, y nada más dicen, el día de ayer me encontraba yo bañándome y me di cuenta que, y ahí ya captaste la atención, Marco. A que si empiezas de, hola, yo soy, y les voy a hablar. El cerebro ya, Claro, o sea, ya, ay, sí. otra vez este Sí, cuate. sí, sí. Suficiente tuvimos en la escuela Así es, con todo eso. efectivamente. Entonces, esa técnica de los estandoperos es algo que debemos usar muy bien. Ahora lo que decías de los líderes, es muy cierto. Hay líderes que desde la universidad que nos dicen, bueno, vamos a volarnos la clase todos porque nos toca humanidades, entonces vamos a volarnos viernes el turno de la tarde a las 6 de la tarde, pues ya mejor nos vamos. Esos son los líderes y es muy cierto, tú tienes que sentirlo. Y hay dos tipos de líderes. Los que, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Los que nacen y los que se hacen. Pero muchas veces creemos eso, de que un líder es un jefe, de que un líder es alguien que tiene un alto mando. No necesariamente. No, eso se podría decir que es como socialmente, que son los líderes, porque un líder tiene peso con su palabra y tiene poder, punto. Claro. El punto es, ¿qué hace con ese poder? Exacto. ¿Qué hace con ese poder? ¿Realmente lo lleva a cabo? ¿No lo lleva a cabo? ¿O hay alguien atrás que le está diciendo qué tienes que hacer? Entonces, ahí es cuando te das cuenta de verdad si eres líder o no. Y un hecho, algo que caracteriza a un verdadero líder, Marco, es eso. Tú ya lo dijiste, ¿cómo mueve las masas? ¿Cómo lo hace? Con el simple hecho de hablar. ¡Wow! O sea, ya movió a tanta gente porque regresamos al mismo punto. Lo siente, conecta. Eso es, conecta. Conectar, esa palabra me encanta. Involucrar a tu público. Hitler, o sea, a lo mejor Hitler no fue un líder que éxito tuvo, pero ¿cuánta gente movió? ¿Cuánta gente movió esa? Porque se creía todo lo que decía. Ya lo dijiste igual, Marco, positivos o negativos. El chiste es de que su palabra como líder influyó, conectó y, muy importante, impactó. Esas son las cosas de... Claro, los resultados al final de cuentas no eran los que él esperaba, porque pues seguramente no estaba haciendo cosas buenas, ¿no? Pero Sí. Hubo un momento en el cual tuvo al mundo pues muy preocupado, ¿verdad? Totalmente, mucho. Y bueno, ahora que están las elecciones Uy, no. en México, podemos hablar 20 Cuidado, programas cuidado, del tema, cuidado. ¿no? Sí. Pero ahí vemos precisamente los diferentes capacidades, Tipos de los diferentes tipos, estilos. los diferentes, cómo cada uno también tiene un diferente segmento de población. Claro, claro. Y lo tienen muy claro. Y lo tienen bien especificado porque seguramente tienen buenos asesores en imagen, en todo, y saben qué es lo que venden. Sí. Y entonces los mensajes que transmiten son para esos sectores. Claro, claro. Y si pueden, bueno, pueden tratar de abrir más el mensaje, pero saben que no va a caer en tierra fértil. Sí, y creo que las elecciones ahorita está de moda. Nada más abres tantito Facebook y ya aparece ahí un chorro de cosas. En todos lados. Ay, sí, bueno, ya poquito, ¿no? Sí. El punto es de que sí es cierto, cada candidato tiene ya identificado su segmento, su público, y es algo que nosotros como personas, como oradores, también debemos hacer. ¿Cómo vamos a conectar? ¿Qué palabras vamos a decir si vamos a X ciudad o a otro lado? En un libro que es de Alan Pease, El lenguaje del cuerpo, y nos dice que hay que cuidar mucho el vocabulario. ¿Se pueden decir malas palabras aquí, Marco? No, sí, ¿verdad? claro. Tú no te preocupes, luego te editamos. Okay, o me ponen ahí un sonidito. Decían en un país de América del Sur, no recuerdo cuál, de que la palabra dona, para nosotros una dona, pues es una dona, ¿no? Para comerse. Exacto, exacto. Es un panecillo. Exacto, y una vez un conferencista se fue a América del Sur y ahí dijo muy abiertamente, no, es que antes de venir me comí una dona. Y todo así de, ¿cómo? Una dona, Marco, Sí. para ellos era una vagina. Sí, claro. Entonces imagínate, entonces así de, ¿cómo? Hay que tener mucho cuidado con el público. Definitivamente, y además lo que tú dices, contextualizarte, Sí, ¿no? mucho. Porque, como mucho. dicen, al lugar que fueres, haréis lo que vieres. Así es. Y aquí una mala palabra, una palabra inocente, mal aplicada, puede causar una visión negativa. Regresamos porque vamos a un corte, Armando. Perfecto, Marco, gracias. Ándale. Regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Bueno, pues regresamos en el tema, un poquito hablando de las campañas, de cómo los candidatos en los diversos puestos, desde presidentes hasta alcaldes, manejan los mensajes. Aquí es muy importante la credibilidad, ¿no es así? La congruencia y la transparencia pueden ser tres actividades muy importantes para que el mensaje de un líder pueda ser captado adecuadamente y sobre todo que ese mensaje se le crea, más cuando están buscando un beneficio. ¿Cuál es el beneficio del público? El voto. Así es. ¿No? Entonces, bajo ese esquema, pues es algo que debe ellos transmitir, ¿no? Totalmente, totalmente. Un orador, un conferencista, en este caso aterricémoslo a un candidato, está en el ojo del huracán siempre. Así es. Siempre, siempre. Podemos decir, no, qué padrísimo discurso, no, es que tiene muchas habilidades, es que mueve las manos, es que hace las cejas. Pero aquí algo muy importante como persona, ya no como candidato, es de que tus hechos van a hablar más que tus palabras. Exactamente. Puedes dar un discurso genial de que vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con la corrupción, pero de repente te investiga la gente en Facebook algo, ¿qué hubo? ¿Qué está pasando ahí? Claro. Como que no coincide. Y entonces es un reto muy importante porque siempre estás a la vista y cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros cuando terminamos de dar una conferencia, pues un ejemplo, que alguien esté dando una conferencia de nutrición.
no, que debemos cuidar la figura, la dieta, lo que come. No, padrísimo. Y de repente sale y unos tacos. Pierde credibilidad. Claro. Pierde totalmente credibilidad. Así es. Ahora, en ese sentido, fíjate que tuvimos hace unos días una rueda de prensa precisamente para hacer algunas propuestas, como las que hicimos en la Cámara de Sí, Diputados, claro. donde tú participaste. Consideramos que debemos hacer propuestas en el segmento, el sector de los profesionales, que tenemos de alguna manera un privilegio de haber estudiado una educación superior y tenemos idea de muchas cosas, conocemos muchas técnicas, y podemos como profesionales aportar para, nosotros lo consideramos, para que tengamos un gobierno mexicano exitoso. Porque si tenemos un gobierno mexicano exitoso, pues el país seguramente será exitoso y los habitantes como los mexicanos pues, podemos tener más posibilidades de ser exitosos. Entonces ese círculo virtuoso empieza por el hecho de que escojamos bien a nuestros gobernantes, Sí. ¿no es así? Sí, sí, sí. Para eso fíjate que hicimos una propuesta en este sentido muy interesante que te voy a comentar. Adelante, Marco. Mira, en estas campañas hay realmente pocas propuestas, como que hay mucha denostación Mucha mutua, guerra sucia. mucha guerra sucia. Se acusan de mentirosos, se acusan de Fraudulentos. falsos, se acusan de corruptos, se acusan de estar enfermos, Sí, claro, sí. física y mentalmente. Hasta están llamando por teléfono. Se acusan de muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro del Consejo Nacional de Egresados hay quienes nos dicen, una propuesta interesante sería exigirles a los candidatos bajo este esquema de dudas, decirles, a ver señores, ¿por qué no se atreven a hacerse pruebas de polígrafo, por ejemplo? Qué fuerte, sí. Fíjate, ¿por qué no se atreven a hacerse exámenes médicos y psicológicos? Wow. Lo cual a lo mejor los transparentaría. Totalmente. Serían personas ya más de carne y hueso que unas simples figuras públicas, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor eso, el electorado tendría con esto mayor elemento para tomar una mejor decisión. Sí. Porque esto va muy ligado con un concepto que es, tú lo mencionaste hace rato, vas a una entrevista de trabajo y háblame de ti, ¿no? Entonces aquí todos los candidatos hablan maravillas de sí mismos, pero ¿cuál es la realidad? Exacto. ¿Cuál es la realidad? ¿No? Entonces, ellos están buscando un empleo, nosotros somos los empleadores, el pueblo mexicano, ¿no? Ellos están buscando un empleo, por ejemplo, de los presidentes, quieren ser presidentes, ¿no? Es un empleo padrísimo, seguramente. Pero nosotros los que los vamos a contratar, pues debemos tener una Bases. hoja de vida transparente. Entonces, fíjate, esa propuesta me pareció interesante, ¿no? Muy buena. Polígrafo, examen médico, examen psicológico. Y bajo ese Excelente. esquema, decir, bueno, él miente menos, aquel miente un poquito más, aquel miente un poquito menos, aquel está más sano, porque además van a estar sujetos, en ese puesto, van a estar sujetos a presiones externas, internacionales, internas, nacionales. Tienen una carga de trabajo muy física excesiva, Claro. ¿no? Entonces, todo esto, ¿a qué te lleva? A que a las presiones tienen que tener una mentalidad, digamos, fuerte Una capacidad de para reacción. soportar. Sí, claro. El trabajo, físicamente, deben estar bien. Y que sean congruentes de lo que dicen con lo que hacen, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, podría ser también un tema sobre cómo desnudas a un líder, Sí. ¿no? Sí, Por sí, sí. ejemplo. Es un tema bastante interesante, ¿no? Wow. A mí me encantó. Esa propuesta está excelente. O sea, Así es, porque realmente se muestra lo que es la persona por dentro. así es, Porque una cosa es lo que vemos, así es. pero otra cosa ya es por dentro. Y sí, adelante. Y eso ha sido producto de los diversos foros temáticos que hemos hecho en Cámara de Senadores, Cámara de Muy buenos. Diputados, como en el que tú participaste. Así es. Tú nos hablaste de corrupción. Platícanos un poco de ese concepto. ¿Cómo lo ves? A ver.
Es una palabra que, bueno, yo inicio el discurso diciendo que es una palabra que está de moda, porque en estas elecciones todos dicen corrupción, 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 corrupción. Y me llamó mucho la atención, Marco, de que desde cuando entré al Politécnico, pues yo venía de una preparatoria particular. Yo no conocía lo que era un extraordinario, lo que era un ETS, lo que era un cero en la boleta. Y me dice alguien, oye, no te preocupes, mira, con que le des una botellita, con que le des un 500, con eso ya pasa. Al maestro. Sí. Y yo, Qué fuerte. sí, es sí, eso, sí. ¿no? Y yo así de, mejor hago el extra. Y pues ya me fui al extra. Entonces dije, bueno, es algo que se da casualmente, es algo que no se da, perdón, que no sea tan continuamente, tan generalmente, no pasa nada. Llego a la edad adulta y me doy cuenta de que estas frases de, pues es que todos lo hacen, es que todos los políticos son unos corruptos, es que se roban mi dinero, es que los impuestos, es que todo esto. Y entonces de ahí me nació una inspiración. A ver. Sí, no digo que no sea cierto, porque a lo mejor y sí, por eso no se quieren someter a estas pruebas. Pero haciendo una introspección hacia uno mismo, ¿qué tan corruptos somos nosotros? Entonces de ahí nació mi inspiración para escribir este discurso. ¿Qué tan corruptos somos nosotros? ¿O qué tan fácil es criticar a los políticos, criticar a los medios, cuando toda la respuesta está en nosotros? Así es. O sea, cuando nosotros nos negamos a dar un cambio, cuando nos llega un depósito a nuestra tarjeta que a lo mejor no es de nosotros, de nuestra nómina, de lo que tú quieras, ahí está la corrupción. Cuando nos pasamos un alto, llega el policía, joven, ¿qué pasó? ¿Qué se está pasando? No, Poli, pues perdóneme, ¿no? O sea, ahí nos... Órale, pues ya... ¿Cuántas veces? Es que así hablan. Algunos, no todos. Conocí a un... Oríse para la orilla. Entonces, ¿cómo nos arreglamos o qué? Y esa palabra dije, no, es que... Y es que decimos, México está peor, México es... Pero nosotros somos México, ¿no? Nosotros somos Exactamente. México. La corrupción, sí, yo no digo que no esté en los políticos, pero ahí solamente sale a la luz. Claro. Porque está en nosotros. Y si dejamos el destino de México en un político, en un presidente, vamos a estar igual. Si nada más nos estamos quejando, si nada más estamos, no, pero es que mi voto no cuenta, no voy a salir a votar, ¿para qué? Dios, entonces, ¿ahí en dónde está? Desde ahí yo creo que tenemos un pensamiento, una corrupción con nosotros mismos. Sí, un pensamiento un poquito distorsionado seguramente. Mucho. Donde lamentablemente, fíjate que como mexicanos estamos muy dados a la dádiva, a que alguien nos venga Sí. a resolver los problemas. Claro. Porque ese ha sido el esquema gubernamental durante muchos años y muchos sectores se han digamos, acostumbrado a ese tipo de situaciones. Ujú. Entonces... por ahí, por ejemplo, he escuchado, oye, no le eches toda la culpa a los presidentes. No. ¿Por qué? Los presidentes no son dioses, son seres humanos, ¿no? Pero sin la cooperación de todos nosotros, no hace nada un presidente, por muy poderoso, por muy lo que quieras. Entonces, en ese sentido, no quieres que haya basura, no tires basura, ¿no? Uh-huh. No quieres corrupción, pues no seas corrupto. ¿No? Uh-huh. Así es. No te así robes la luz, no es mordida, no hagas cosas que no debes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que en la suma de pequeñas actividades, Dan acciones de todos, Correcto. eso daría resultados muchísimo Tremendo. más. Pero aquí hay un problema, considero, Sí, Marco. Armando. Ha habido un divorcio de la clase gobernante con la población. Sí. Y yo lo he planteado en otras ocasiones de esta manera. A ver, ¿tú qué opinas? Mira, yo soy ingeniero civil, trabajo con el concreto. Ok. El concreto se hace de agua, cemento, arena y grava, Uh-huh. ¿no? La grava y la arena son elementos inertes. Ok. El cemento y el agua son elementos activos. Entonces, todos dirán, ay, ¿cómo trabaja un concreto? Entonces, rápidamente te comento. Venga. Haces tu mezcla Ok. de arena, grava, cemento y agua en las proporciones correspondientes para que tú tengas la resistencia de ese concreto a tales kilos por centímetro cuadrado, ya cuando fragüe a 28 días. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Ahí hay 3 elementos, Ujú. uno inerte y 2 activos. Ok. Conjuntados todos te dan un resultado. Te pueden dar un resultado de un concreto malo o un concreto bueno, según se den las cosas. Entonces esto tiene mucha similitud con el Estado, con cualquier Estado, en nuestro caso el Estado mexicano. El elemento inerte, la grava y la arena, es el territorio, ¿no? Y De los acuerdo. 2 elementos activos es población y gobierno. Entonces Guau. todos sabemos que el Estado es así, es territorio, gobierno y población. Ujú. De acuerdo. Digamos, el territorio, pues nada puede hacer, ahí está, ahí vivimos, es inerte, no es activo. Pero los 2 elementos activos, cemento y agua, que son los que hacen en una reacción química, que por cierto es exotérmica, o sea, libera calor cuando empiezan a trabajar, y eso hace que las moléculas del cemento se vayan conjuntando y amarren a las grava y arena, y entonces ya como resultado el concreto. Si en nuestro país no tenemos los 2 elementos activos, gobierno y población trabajando juntos en el territorio, Sí. no podemos tener un concreto de calidad. Qué No buena. podemos tener esa unidad, esa unión, Sí, sí es cierto. ¿no? Entonces, mira, durante mucho tiempo yo he percibido que hay un divorcio entre la clase gobernante y la población. Hay desconfianza mutua, Sí. ¿no? Sí, La sí. población desconfía, como tú lo has mencionado, desconfía en sus gobernantes corruptos, ladrones, mentirosos, te prometen en campaña lo que no pueden hacer gobernando, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Y eso es Sí. cierto. Muchos hasta lo hacen por notario y todo eso, pero ni así. Bueno, a lo que voy es a esto, ¿no? Hay un divorcio. Entonces, por eso requerimos un líder congruente, Así es. ¿no? Porque por ahí empieza la credibilidad, y a lo mejor si la población cree en esos líderes, pues puede romperse ese divorcio y empezar a trabajar de manera conjunta el cemento y el agua en el territorio nacional para hacer una unidad, un concreto que difícilmente se pueda romper. Sí. ¿No es así? Me encantó la analogía, me encantó la metáfora. Es una estrategia para hablar en público. Es una estrategia para hablar en público que tú cuentes una metáfora. Y es muy cierto. Pero yo creo que para construir ese... Bueno, yo no desconozco todo esto. Excelentes términos. Si quieren clases, bueno, está el ingeniero. No, pero has visto cómo hacen una mezcla, Sí, ¿no? sí, sí, Los claro. albañiles. Pero Que bueno, le ponen grava, Claro, arena claro, y claro. cemento y agüita. Eso es todo lo que hay. pero sí es cierto. Yo lo veo como que hay que poner los cimientos. Así O es. sea, ahorita ya estamos en un caos, ¿no? Que es lo que todos se dice. Pero el caos y la crisis es una oportunidad para empezar otra vez, Así es. para tener unos cimientos, para volver a hacer todos los materiales y tener un concreto mejor. Pero eso va a depender de esos factores, del gobierno y de la población. ¿Qué está en nuestras manos? Yo creo que las 2 cosas. Así Uno, el es. gobierno, nuestro voto. Punto. No, pero es que no cuenta. Es lo único que puedes hacer. Si eres líder político, bueno, ahí ya tienes más posibilidad, bienvenido. Pero lo que está en nuestras manos como ciudadanos es eso, nuestro voto. Mínimo, ¿no? Mínimo. ya. Si ya eres líder de un partido político o tienes, pues órale, pues ya tienes más chance. Y como persona, que ya engloba la parte población, pues que hablen más tus acciones que tus palabras, Marco. Así yo aterrizaría, en resumen, qué gran metáfora Y fíjate que otra cosa, tendríamos que hacer como población, como sociedad civil, la posibilidad de que no solamente participemos en la democracia con el voto, sino que posterior al voto al que hayamos elegido, Ujú. pues le exijamos. Ah, sí, claro. ¿no? Sí, sí, Oye, sí. yo sí, te di sí. mi confianza, ¿Qué ahora pasó? cumple lo que estuviste prometiendo. Porque esa participación ciudadana nos puede ser la diferencia. Sí. Porque no nos olvidemos que, ok, ya voté hoy, dentro de 3 años o dentro de otros 6 años, y eso no va a resolver las cosas. Debemos tener mayor participación activa como sociedad. Vamos a un corte y regresamos. Hecho. Como que ya nos salimos un poco, pero tiene que ver con el tema, ¿no? Pero ¿sabes qué? Además es como este...
Para mí el baile es Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Sea necesario. Muy bien, pues regresamos con Armando Ruiz Bernal. Mi estimado Armando, coméntanos sobre las técnicas más importantes de hablar en público, transmitir con impacto. ¿Cómo consideras que puede ser una expresión efectiva? Bueno, en sí técnicas hay muchísimas, Marco. Hay muchas técnicas, pero antes de abordar las técnicas, Dale Carnegie, un gran líder, maravilloso escritor en técnicas de comunicación, nos dice que para hablar en público se necesitan 3 cosas. La primera, que tú tengas la necesidad de expresar algo. Y yo creo que todos la tenemos. Claro. Todos tenemos esto. Hablar en público va muy de la mano con vender y comunicar. Entonces, primero, tener algo que expresar, ya sea como maestro, ya sea como líder, como persona. Si tú ya tienes eso, perfecto. Segunda, tener la voluntad de querer hacerlo. Yo quiero dar un discurso, yo quiero ser el que va a hablar en los 15 años de la prima. Yo quiero dar el discurso motivacional. Perfecto. Y tercero, tener la capacidad de reinar sobre tu voluntad. Dices, bueno, ¿esto cómo lo aterrizamos? Fácil. De nada me va a servir a mí capacitar a la gente, darle las técnicas. Y las manos las tienes que abrir así, tu rostro, tienes que enojarte, tienes que manejar el ceño, el tono de voz. A mí de nada me va a servir si esa persona no quiere hacerlo, no tiene la capacidad de expresar algo y no está dispuesto a hacer los ejercicios que les llevamos a cabo a lo largo de esta capacitación. La primera técnica, que es muy sencilla, es tu lenguaje corporal. ¿Qué dice? El cerebro tiene, muchos autores ponen un tiempo de 7 a 20 segundos, pero allá incluso en la cámara tienen un determinado tiempo en el que el cerebro está diciendo, oye, si me gusta, no me gusta, genera impacto, no genera impacto. El primero, identifica cómo es tu postura, cómo caminas, así. Si yo estoy hablando así, es muy diferente a que se habla así. Pequeños detallitos. 2, tu tono de voz. El que tú pongas énfasis al hablar en público va a cambiar. Álvaro Gordoa, en el método Habla, nos dice una siguiente analogía, Marco, que está muy padre. Tú has manejado en carretera,
Sí, claro. Y me imagino que allá también han manejado en Sí, carretera. obvio. Imagínate que vamos de aquí a la ciudad de Querétaro, que es donde estamos ahorita. Y vamos en un coche muy sencillo, ¿sale? Que no tiene aire acondicionado, que no tiene radio. Y luego nos toca ir con un compañero que es el más callado de todos. Te va a empezar a dormir. Pero totalmente, totalmente. Cuando leí esa analogía en este libro, me quedé sorprendido. Es así de, pues te quedas dormido, te aburres. Pero ¿qué pasa si vas con tu compañero o con una compañera que es platicadora, que es buena onda? Y aparte traes MP3, traes Bluetooth, traes Aire acondicionado. aire acondicionado, todo eso. Y aparte la carretera está coquetona, está sin trailers. Ideal, Total, ideal. ¿cómo sería tu viaje? Ah, pues placentero. Es lo que le decimos a los chicos. Así, tu ponencia es que lleves a la gente por un viaje. Generalmente te subes, hacemos la primera opción, por un viaje aburrido, tedioso, sin aire acondicionado. Entonces, esa es tu técnica. Utiliza tu tono de voz. ¿Cómo impacta esto? Tan sencillo como decir ahí en las cámaras, yo soy Armando Ruiz. Y ahora si le damos énfasis, si le damos tono, yo soy Armando Ruiz y soy tu amigo. Vota por... No, eso ya es otra cosa. Eso ya nos estamos desviando. No, está bien, está bien. Es una técnica. Claro, la técnica énfasis, énfasis. Otra cosa, 3, el lenguaje no verbal, tus manos. ¿Te ha tocado, Inge, que has hablado y das direcciones cuando, oye, ¿dónde estás? Ujú. No, pues que es por aquí, güey. Perdón, ya se me salió No, otro. sí, sí. No, pues es coloquial. Es coloquial. ¿Y cómo dices? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Ah. Agarras el teléfono y, Sí. sí, no, que vete para la derecha. No, ahí no. Ahí no. Te Y subes. no te está viendo, Y no ¿no? te está viendo. Entonces, ¿qué onda con eso? Eso que está pasando, que lo hacemos todos los días, Así es una es. habilidad que tú debes hacer al hablar en público. Exacto. Que conectes. Ser expresivo, Exacto, corporal. Exacto, lo que pienses, lo que dices y lo que haces. Claro. Porque en este punto número 3 nos dicen, oye Armando, ¿cómo hago con mis manos? ¿Qué hago? Esto es muy común. Este movimiento, ¿cómo nos llega a mucha gente? Y pasa en todos, Te ¿eh? estás Así. protegiendo, ¿no? Así, te estás protegiendo, estás teniendo Estás nervioso. Y estás, Mucho. Estás exhibiendo un nerviosismo, Sí. ¿no? Sí. Y eso pasa porque cuando estás nervioso se liberan las hormonas del cortisol y la otra de la adrenalina. Y entonces el cuerpo quiere expulsarlas. Es como cuando sale un perro en chinga, te sales corriendo porque ahí te espantaste, se liberó adrenalina. Claro. El cortisol es estrés, el que te hace sudar. Y entonces quiere escapar por algún lado. ¿Cómo lo traduzco? Así. Claro. Así. O empiezo a moverme. Estoy liberando Sí. esa Es adrenalina. Exactamente. Estrés. Exactamente. Entonces, para que lo hagas, muchos no lo creen, incluso pueden estar en desacuerdo, sonríe, Claro. pero de una manera natural. No vas a estar todo el tiempo así. Estoy muy Sí, nervioso en las sí. cámaras. No. No. Estás muy enojado. Exacto. Entonces, sonríe. Al momento en que tú sonrías, le vas a decir a tu cuerpo, todo está bien, no hay bronca, no hay y entonces vas a empezar en automático a liberar hormonas como la oxitocina y endorfinas, que es cuando estamos enamorados. Claro. Ay, todo está relax, aunque es una hija no sé qué, pero tú estás relajado. Entonces, trata de sonreír, pero que sea natural. Esa es otra técnica, ¿sale? Conecta tus manos con lo que estás diciendo. Exactamente. Otra muy importante. 5, la respiración. Cuando estás muy nervioso, Marco, la respiración hace esto. No puedes hablar. Porque el aire está moviendo así. Y entonces eso te corta totalmente. Eso. Cuando estás nervioso o cuando estás, cuando estás enojado, ¿sale? Sí. No, que no sé qué. Y entonces ni te entienden. Porque el aire está fluyendo, pero tremendo. Cuando tú tienes una respiración efectiva con el diafragma, Y tu tranquila. voz puede correr de una manera mejor, Más clara. más clara. Así es. Jürgen Klarik dice que no necesariamente necesitas gritar. Ahorita estamos hablando de un Claro. volumen moderado. Sí. Y allá en las cámaras se entienden. Tenemos Así es. excelentes micrófonos de calidad, claro, ya lo Claro. sabemos. Y entonces, esa sería tu respiración. ¿Cómo es? Ahorita es muy difícil aterrizar todos estos puntos. 6, dicción. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Bien? Bien, Excelente. Dicción. ¿Tú sabes lo que es la dicción, Marco? claro. Sí. El expresarte bien. Exactamente. Vamos a las universidades. ¿Qué es la dicción? Y luego, así, no, espérense, no. Esa es otra. adicción. No, esa es otra y nosotros no lo tocamos. La dicción
Es la habilidad que, por ejemplo, nosotros que estamos ahorita atrás de una cámara, que lo tienen los locutores de radio, los actores de teatro. Porque déjame decirte que nosotros utilizamos herramientas de teatro Claro. para enseñar a la gente. Todo esto de estar en un escenario va muy de la mano con hablar en público. Así es. Entonces, cuando se lo transformas, le dices, no, es que vamos a hacer una obra de teatro. Perfecto. A que si le dices, vas a hablar en público, como que se quedan así, no. Entonces, utilizamos esas herramientas de teatro para que la gente termine con ese miedo de hablar en público. Nos quedamos en dicción. La dicción es tan fácil como abrir la boca de una manera exagerada. Sí. En la película del discurso del rey, le ponen un lápiz al rey para hablar. Y entonces se tiene que entender. Es algo así tan sencillo como que se te entienda. Porque hay gente que a veces no, yo le sigo. No, dale otra vez. Sí. Hay gente que no abre tanto la boca, y entonces no se entiende ni más. Claro. O luego súmale que usa brackets. Sí. Que hay gente, nos ha tocado llegar con oradores que usan brackets. Así y nos es. dice, no, es que la gente no me entiende. Y le decimos, abre más la boca. Así Y es. con eso ya gesticulas. Y un punto más para terminar, las emociones. Las emociones tienen un impacto súper importante al hablar en público. Ya no te vayas a hablar en público, al comunicarte con la gente. Así es. Emociones y lenguaje no verbal van muy de la mano. Porque cuando te enojas con la mujer y te dice, ¿qué tienes? Nada. Nada. Tú estás pensando, puta, bueno, pues ya me voy a ver mi partido, ¿no? No, Sí, no tiene claro. nada. Pero en realidad el lenguaje no verbal nos está diciendo, piensa en una de todas las babosadas que hiciste, o ya estoy enojada, que estoy Sí. chipil. Entonces, el lenguaje no verbal va mucho de la mano con las emociones. ¿Qué emoción le estás metiendo a tu discurso? ¿Qué emoción tenemos ahorita? ¿Qué emoción tiene la otra gente? Porque a veces creemos que estamos emocionados. ¿Cómo estás? ¿Feliz? Sí, estoy muy feliz. O hay gente- Eufórico. ¿no? Exacto. Vamos a ganar las elecciones. Yeah. Exacto. Entonces, si tú no lo sientes, si tú no transmites y transformas tu cuerpo en esas emociones, no vas a generar impacto, Marco. Definitivo. Sí, claro. Todo eso de... Tú te has emocionado viendo una película, un libro o hablando, me imagino. Obvio. Es muy diferente. A mí me encanta ver a los pianistas, no sé si los has visto. Sí. Empiezan y todo así, hasta parece que sus dedos flotan. Digo, wow, esa emoción, por eso es que usamos el teatro, un arte. Claro. Esa emoción es la que le queremos transmitir a todos nuestros oradores. Y hay de todo, ¿eh? Nos tocan desde mujeres, niños, a señores grandes que quieren hacer eso, que quieren acabar con esa presión, porque es difícil o es tan fácil como tú lo quieras hacer. Porque si tú dices no puedo, estás en lo correcto. Y si dices puedo, también estás en lo correcto. Ese sería un pequeño resumen, Marco, de las habilidades que debemos ir formando a lo largo para hablar en público. Muy bien. Ahora, ¿cómo te nació todo esto? Seguramente tú has descubierto ese don que tienes y lo has trabajado. Pero, digamos, ¿cómo te ha nacido el tema? Porque además eres ingeniero en aeronáutica. Y podríamos pensar, muchas veces se malinterpreta que un ingeniero, tal vez un médico, un científico, no pueda tener, digamos, interés, por ejemplo, Claro. en hablar en público, Claro. aunque fuese necesario. O Sí. puede no tener la habilidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo has ido desarrollando todo esto? ¿Y por qué iniciaste en incursionar en este campo, que no es tu profesión? Muy buena pregunta. Fíjate que desde la secundaria me gustaba, ahora sí que la oratoria, concursos de oratoria. Desde ahí me gustó y nunca gané ningún bendito concurso de oratoria. Siempre porque iba la chica más guapa y cantaba y bailaba, bueno, ya le daban el premio. Que iba el hijo del director, le daban el premio. Órale, pues. Y nunca gané en la preparatoria, jamás gané un concurso de oratoria, pero me gustaba mucho la atención, me llamaba mucho la atención el hecho de hablar en público. Y entonces ahí dije, pero ahí era nada más como hobby. Sí. Todo empieza por un hobby. Así que si Claro. tienen tu hobby, ahí dale. Y ya después en la carrera, en el Politécnico, me metí mucho a teatro. Y llegó esto que se llama improvisación. La Lipoli, híjole, tengo grandes recuerdos y grandes experiencias en la Lipoli. Yo decía, ¿esto para qué sirve? Imagínate, Marco. 4 personas llegan y te dicen, ok, la obra se va a llamar
el día de mañana no existe. Género, comedia. Duración, 3 minutos. 4 personas. 20 segundos para ponerse de acuerdo. ¡Pum! Y vas al escenario. Ahí estás trabajando con tu habilidad de improvisación, con tu habilidad de escucharte. Y yo dije, ay, ¿esto para qué me va a servir? Pues eso es la vida, ¿no? Sí, esto que... Exacto, Eso eso es es la en la vida. vida, eso es en la vida. Así Y entonces es. ya me di cuenta, dije, bueno, me gusta esto. Y ya después me fui a Querétaro, estuve en Pastorelas. Dije, me gusta el teatro, me gusta el teatro. Y después dije, a ver, a ver, a ver. Hasta que una vez en Bombardier, donde estuve ya igual efectivamente como ingeniero, hubo una frase que me cambió, que decía, si hay algo que te apasiona y lo haces muy bien, no lo hagas gratis. Claro. Yo dije, sí es cierto. Creé un grupo de teatro allá con un equipo de amigos y dije, bueno, aquí voy para allá. Pero jamás me despegué. Bueno, en ese entonces no quería dejar atrás mi línea como ingeniero. Pero me di cuenta de que no, se acabó el producto y llegaba el director de ingeniería a dar el discurso. Pésimo. Yo así, ¿es en serio el discurso que está dando? El clásico de, bueno, jóvenes, este año ha sido efectivo y el otro año... Y el mismo, yo así, Sí, sí. ok. Y ahí me di cuenta que teníamos que hacer algo, empezando por los ingenieros. Teníamos Así que es. hacer algo y fue que dije, ok, este es mi talento, este es mi don, vamos a ponernos manos a la obra. Y fue por eso que apenas el año pasado ya me metí de lleno como emprendedor, agradeciendo mucho todas las experiencias que tuve en la industria aeroespacial. Gracias, gracias por todo eso. Y fue por eso que aterricé y decir, la comunicación y las habilidades de expresión es un punto, y ya lo dijiste, Marco, que no nada más ocupamos en el trabajo, sino en la vida. Definitivo. Así nació. Pues muchas gracias a Armando Ruiz Bernal por tu participación en este programa. Y lo único que nos resta es darte un sencillo pero Muchas muy gracias. sentido reconocimiento Gracias. a esa participación. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana en ASTL a las 8 de la noche. Hasta luego. Gracias.